directo a nuestro escenario a Maritrini Lapuente, vicepresidenta de Pensar Agro Chile, quien es además directora ejecutiva de la Asociación Gremial de Viveros de Chile, junto a Andrés Meneses, director asesor de Pensar Agro Chile. Nos quedamos con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Oh, perdón. Buenos días, amigos, agricultores, innovadores y emprendedores del campo. Gracias por estar aquí, porque el agro chileno está hoy día situado frente a una gran oportunidad. Estamos hablando de ese agro que alimenta a Chile y al mundo, ese agro que da cientos de miles de empleos dignos y que forma parte esencial del tejido social de nuestras regiones. Ese agro, como digo, se encuentra frente a una gran oportunidad: retomar la senda de productividad que lo lleve a un destino de una nueva prosperidad para nuestro sector. Pero antes de hablar de cuáles son nuestras potencialidades agroalimentarias, cuál es el momento en el que nos encontramos y cuál es la hoja de ruta que proponemos para superar esos obstáculos, los invito a recordar de dónde viene Pensar Agro. Bueno, les cuento, amigos, Pensar Agro viene de un momento complicado, bien complejo. Algo comentó ya nuestro presidente, que fue la discusión del proyecto de ley de protección ambiental de las turberas. Si bien este proyecto de ley tuvo desde sus orígenes una misión muy noble, que fue proteger estos frágiles ecosistemas de tipo humedal, al poco andar incluyó una indicación bastante nefasta para nuestra agricultura que decía relación con la prohibición de la importación y la comercialización de turba. Esto fue claramente una amenaza para nuestra agricultura y como gremios, 5 gremios, lo percibimos muy fuerte y nos pusimos a trabajar, nos reunimos y nos pusimos a trabajar para mostrar y para defender el uso de la turba con evidencia, con ciencia y con sentido común. Fue así como nos unimos y pudimos sacar adelante, después de un harto trabajo, algo contó también Cristian, no me quiero repetir en eso, pero fue bastante tiempo, esto comenzamos en marzo del 2022, ¿cierto? Ya 3 años y medio, y estuvimos casi 2 años hasta poder bajar esa indicación y poder lograr seguir usando turba y poder seguir haciendo agricultura como la conocemos. Este pequeño gran hito nos enseñó que trabajando juntos podemos lograr cambios y podemos hacer los cambios necesarios para poder seguir produciendo alimentos sanos para Chile y para el mundo. Y es así como al día de hoy somos 10 gremios los que formamos parte de Pensar Agro Chile, desde las semillas, los viveros, pasando por los insumos de protección de cultivos, por la biotecnología también, pasando por la producción de bulbos, la producción de alimentos a través de Chile Alimentos, de la agroindustria, ¿cierto? Y estos 10 gremios son eslabones que forman la cadena que pone alimentos en nuestra mesa, que pone innovación en los campos y que da oportunidades a regiones que se están envejeciendo y que se están vaciando cada vez más de capital humano. Y si bien en esta mesa no están sentados todos los gremios que representan la cadena de agroproducción, nuestras acciones impactan a todo nivel y son transversales, ¿cierto? Por ejemplo, la ganadería depende del desarrollo agrícola, el sistema de las semilleros impulsa industrias tan potentes como los cultivos anuales e industriales y estos a su vez a la salmonicultura y finalmente podemos tener que gracias a la agricultura mejoramos los estándares productivos y medioambientales y somos referente para la región. Miremos con optimismo la fuerza con que hoy día cuenta el sector agrícola en Chile. Como ya dije, es un sector que otorga o crea cientos de miles de empleos, tanto directos como indirectos, especialmente en regiones. Es, después del cobre, el motor exportador de Chile y ya se ha posicionado en el mundo entero como una agricultura caracterizada por su diversidad agroclimática, por su capacidad de producir en contrastación y también por el patrimonio fito y zoosanitario que hace que la producción que Chile destina al mundo sea 100% confiable. Sin embargo, en estos momentos nos encontramos además desafiados por circunstancias que hacen que
nos aboquemos al esfuerzo, como decía Mario hace un rato atrás en el panel que antecedió a un desafío bastante complejo dominado por la escasez hídrica, por el cambio climático, por las plagas y también por el comercio ilícito. Y en ese sentido, la agricultura chilena está desafiada para producir cada vez más alimentos, para cada vez más personas, con cada vez menos suelo, menos tierra y menos agricultores. Esa es la potencialidad del agro de Chile. Esa es la capacidad productiva que tenemos y ese es, por así decirlo, nuestro ADN agroexportador. Sin embargo, enfrentamos circunstancias complejas que solamente vamos a caracterizar en esta ocasión considerando dos variables o factores. El primero es la productividad de la agricultura chilena y el segundo es la superficie destinada a cultivos anuales. Con respecto a la productividad, de acuerdo a cifras ofrecidas en el informe del año 2024 por el Consejo Nacional de Productividad, hoy día, analizando un horizonte de 20 años desde el 2001 hasta la fecha, nos encontramos con que el quinquenio más próspero en términos de aumento de la productividad fue el que va entre el 2001 y el 2005. En ese periodo, la agricultura en Chile tuvo un incremento en su productividad del 7%. Cayó de manera significativa en el quinquenio siguiente, del 2006 al 2010, como ustedes pueden ver a un 4,8%. Volvió a caer sostenidamente en el quinquenio del año 2011 al 2015 a una productividad del 3%, la cual se mantuvo más o menos estable como una meseta durante el quinquenio siguiente hasta el 2020, con un aumento del 2,9%. Sin embargo, en el periodo que va del 2021 hasta el 2023, observamos que esa productividad disminuyó su crecimiento a un 0,4%. Y si consideramos el último año de ese trienio, nos encontraremos que aunque el año 2023 hubo un franco retroceso del 0,5% en el aumento de la productividad de nuestra agricultura. Consideremos ahora el segundo factor, ya lo esbozaba Mario en el panel que nos antecedió. De acuerdo a cifras de ODEPA, el año 2000 nosotros teníamos 829.000 hectáreas agrícolas con fines de cultivos anuales. 10 años después, el año 2010, esa cifra cayó a 719.000 hectáreas, para volver a disminuir al año 2020 a 600.000 y el año 2025 en el que nos encontramos, de acuerdo, repito, a cifras de ODEPA, se estima que la superficie agrícola destinada a cultivos anuales ha caído a 420.000 hectáreas. En consecuencia, en 2 décadas hemos perdido casi un 50% de la superficie agrícola destinada a cultivos anuales. En consecuencia, si a la caída en el crecimiento o el aumento de la productividad sumamos la caída en la superficie destinada a cultivos agrícolas anuales, tendremos que hay una situación en la que estamos conviviendo con la escasez hídrica, con el cambio climático, con cuellos de botella regulatorios que nos quitan tiempo, nos quitan oportunidades y nos quitan también inversiones. Y por cierto, estamos también compartiendo lamentablemente conviviendo con un invitado indeseable que es el comercio ilícito. Pero afortunadamente también tenemos buenas noticias y es que la agricultura chilena, el incremento en el aumento de su productividad y el aumento en su superficie sembrada o destinada a cultivos anuales, no es una fatalidad que esté inevitablemente condicionada, como ya dije, por el cambio climático, por la escasez hídrica o por las plagas, sino que acá lo principal es el factor humano, que tanto desde lo público como desde lo privado, trabajando conjuntamente, pueden diseñar políticas públicas y rutas hacia soluciones alcanzables. Bueno, y ante este escenario tan complicado, ¿se puede hacer un cambio? Como Pensaragro somos muy optimistas y pensamos que sí. Pensamos que en base a una hoja de ruta que vamos a proponer hoy, súper simple, concreta y transformadora, y basada en tres ejes centrales, nos van a permitir volver a crecer. Y para esto necesitamos que el Estado pase de administrar expedientes a habilitar la productividad, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos 3 ejes de acción
en los que queremos trabajar y lo que proponemos como soluciones, ¿cierto? Primero, el fortalecimiento institucional como condición habilitante. Tenemos también la certeza jurídica promotora de la innovación. Habíamos hablado también en el panel anterior sobre esto. Y el impulso a la productividad y la competitividad en el predio y también en la planta. Dentro de estos puntos, el fortalecimiento institucional, ¿cierto? Para nosotros, y también se habló largamente, se ha reconocido la labor que tiene el SAC en nuestra agricultura. Nosotros proponemos establecer al SAC como un ente o una entidad estratégica para el país, no solamente para el agro, para el país. Porque pensamos que con un SAC fuerte, en el fondo potente, moderno y ágil, vamos a poder hacer mejor nuestro trabajo, vamos a poder producir mejor alimentos y poder tener un contexto más favorable para trabajar, ¿cierto? Necesitamos entonces un SAC que tenga financiamiento estable, que cuente con red de laboratorios de punta, que fortalezca la relación público-privada a través de las mesas de trabajo que tiene con los gremios y con los productores, y de esta forma que el proceso regulatorio converse en el fondo y esté más de acuerdo a lo que realmente pasa en el campo, lo que pasa en la tierra. Someta además sus normativas a evaluaciones de impacto previamente a establecer nuevas regulaciones y normas, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Y por último, que anticipe riesgos y acelere la transformación tecnológica. El segundo eje de trabajo que nosotros proponemos para enfrentar la actual situación es otorgar o dotar de más certeza jurídica en cuanto promotora de la innovación. Si la innovación es el combustible, tenemos que asegurarnos de que efectivamente los agricultores accedan a esa innovación ¿a través de qué? A través de reglas claras, a través de certeza jurídica, a través de regulaciones que permitan que trabajando como embrague y no como freno, efectivamente la innovación llegue a quien la necesita, que es el agricultor, para poder seguir enfrentando este desafío consistente en producir cada vez más con cada vez menos recursos naturales. Y en ese sentido, creemos que la primera área en la cual debiera concentrarse esa certeza jurídica es en normas adecuadas a una biotecnología del siglo XXI, entendida esta como una herramienta o una alianza estratégica. Chile hoy día ya es un polo de I+D en materia de semillas. Por lo tanto, lo que necesitamos con importancia y también con urgencia es una regulación que asegure y promueva tanto la investigación como el desarrollo confinado para de esa manera poder entregarle mejor material genético a nuestros agricultores y así también atraer inversiones del mundo entero, especialmente a zonas extremas, como por ejemplo el caso de Corteva en Arica, que es no solamente un ejemplo más de cómo producir más con menos, sino que también especialmente en la agricultura del desierto. El otro desafío que tenemos por delante en materia tanto legislativa como regulatoria tiene que ver con la propiedad intelectual vegetal como motor también de la innovación. Pasadas las primeras impresiones de los aranceles que Estados Unidos impuso a las exportaciones provenientes de Chile, ha llegado ya la hora de que nos hagamos cargo de cuál es la parte de ese problema que depende de nosotros. Y esa parte del problema tiene un nombre, UPOV 91. Y en consecuencia es necesario que también adecuemos nuestra legislación a un estándar que proteja adecuadamente al inventor de nuevas variedades vegetales, que son las mismas variedades vegetales que van a producir aquellos productos que están siendo demandados en nuestros mercados de destino. Tenemos en materia de moléculas fitosanitarias que evaluar riesgos, no temores ni peligros, sino que riesgos, utilizando la ciencia, utilizando la evidencia, que nos permita distinguir y sopesar claramente cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de poder utilizar una molécula determinada para que nuestros agricultores también puedan acceder a tecnologías que los empujen o los muevan hacia un manejo integrado de plagas, lo cual, en palabras simples, significa controlar las mismas plagas y las distintas que van apareciendo con una menor carga agroquímica. Tenemos un tema muy importante que abordar en materia de persecución eficiente del comercio ilícito. Y en ese sentido, quisiera poner sobre la mesa también un ejemplo que ha resultado ser sumamente exitoso en el ámbito forestal. Aquí podría formarse una nueva alianza público-privada formando mesas con ese carácter, con esa composición, que se dediquen a diseñar mapas de calor indicando
cuáles son las zonas en las cuales se producen los robos de insumos agrícolas, cuáles son los insumos cuyo robo es más recurrente, cuál es la época en que ocurren esos robos y cuáles son el destino o los cultivos que se trabajan con esos agroinsumos. Porque tenemos que recordar una realidad que por obvia quizá no se dice, y como no se dice a veces se olvida. Si existe el comercio ilícito o existe el robo de insumos agropecuarios, es porque existen agricultores que no son dignos de ese nombre, que compran a sabiendas productos robados. Y en consecuencia es en ellos donde se tiene que concentrar el mayor peso punitivo de la ley. De esa manera cortaremos el ciclo de la enfermedad y atacaremos el problema en cuanto a economía criminal. Es muy importante castigar al que roba, pero más importante también es castigar a quien se beneficia con el robo. Finalmente, tenemos un desafío pendiente en materia de trazabilidad varietal. Tenemos que dotar a nuestros amigos del SAC de los recursos tanto humanos materiales necesarios para que puedan fiscalizar adecuadamente los viveros ilegales o irregulares, para que de esa manera evitemos que nuestros agricultores gasten tiempo y energía en variedades que no son lo que dicen ser y al mismo tiempo continuar en la protección de nuestro patrimonio fitosanitario. El tercer eje consiste justamente en impulsar la productividad y la competitividad en el campo. La productividad se define en el campo y en la línea de producción, y por eso creemos desde Pensar Agro que las teclas en las cuales podemos trabajar es fundamentalmente en adecuaciones laborales y el acceso a la energía adecuadas a la realidad del campo. Tenemos que pensar y evaluar en tiempo real cuál está siendo la forma en que el sector agrícola está asimilando, por ejemplo, legislaciones como la ley de las 40 horas. Y también tenemos que avanzar en normativas que nos permitan un tratamiento diferenciado a la hora de comprar energía en épocas de hora punta. Una misma ley, sí, pero una ley que tenga la flexibilidad suficiente para reconocer distintas realidades a distintos sectores productivos, porque si la misma ley se aplica indiscriminadamente a quienes son distintos, termino siendo injusto porque no le estoy dando a cada uno lo suyo. Multas proporcionales que no maten a la pyme. Algo de eso tenemos en la ley de fertilizantes y bioestimulantes, cuyas multas desproporcionadas pueden llegar a dejar fuera del mercado a pequeñas distribuidoras, con lo cual termina encareciéndose el acceso a insumos esenciales para la producción alimentaria a los agricultores que son sus consumidores finales. Necesitamos también una mayor concentración en las tecnologías habilitantes para los cultivos menores. Tenemos que avanzar en sistemas de etiquetados y certificaciones que permitan entregarle al agricultor la información necesaria para utilizar en esos cultivos, en esas hortalizas o en esas especialidades aquellos insumos que son más adecuados a las características de ese cultivo. Urge acelerar y dotar al SAC de los recursos necesarios para acelerar el sistema de registros de moléculas fitosanitarias. Es un aspecto fundamental, es un aspecto del cual depende en buena parte la sanidad vegetal, especialmente en momentos en que estamos viendo brotes simultáneos de mosca de la fruta como no los habíamos visto nunca, y por lo tanto más necesario también se hace que nuestros agricultores puedan acceder a tecnologías que les permitan reaccionar rápidamente frente a las plagas que esas moléculas logran controlar. Y finalmente, creemos que también es necesario fortalecer el sistema de protección contra las emergencias tanto en el corto como en el mediano plazo. En el corto plazo, ya lo hemos dicho, tratar de dotar al SAC, especialmente en la ley de presupuestos cuya discusión empieza ahora en octubre, con todos los recursos que necesite para hacerse cargo de esas plagas. Pero también hay que hacerse cargo del problema en el mediano plazo y por eso es importante que nuestros parlamentarios se preocupen de aquellos proyectos de ley que sancionan el comercio ilícito y el contrabando de productos agrícolas, dado que ese es el principal puente para el ingreso de plagas que antes en Chile no teníamos. Y amigos, recordemos que detrás de estas medidas hay algo más profundo que solo cifras y trámites. Hay familias que quieren permanecer en sus tierras, hay jóvenes que sueñan con innovar y emprender en el agro y hay regiones que pueden volver a florecer. Tenemos que cada nueva hectárea que vuelve a ser productiva genera empleo, genera inversión, ¿cierto? Genera encadenamiento productivo, comercio local, pero además genera desarrollo, oportunidades y bienestar para las comunidades.
Es por esto que hoy esta hoja de ruta pretende, más que un catálogo de ideas sueltas, pretende ser una promesa de país posible. Un acuerdo que cruza el gobierno y la oposición, lo público y lo privado, la academia y la experiencia en el campo. Un acuerdo para entrar al círculo virtuoso de producir más, con más seguridad, más sustentabilidad y más valor agregado. Para eso les pedimos comprometernos en 3 compromisos. Unidad en lo esencial. Podemos discutir fuerte, podemos tener discrepancias en nuestras opiniones, pero debemos acordar en lo que no admite espera. Reglas claras para innovar, instituciones que habiliten y herramientas para producir valor. Por otra parte están las urgencias sin atajos. Avancemos con ritmo y con rigor, no a los parches improvisados y sí a los estándares que nos mantengan competitivos por décadas. Y por último, orgullo por el agro. Que nadie nos diga que el campo es pasado, el campo es futuro, el campo es innovación, es tecnología, es ciencia aplicada, es empleo femenino, es trazabilidad, es sustentabilidad y alimentos sanos e inocuos para Chile y para el mundo. Plazos, metas, agenda legislativa. Esa es justamente las capas de acción en la cual podemos trabajar para poder avanzar en las preocupaciones que están contenidas dentro de la hoja de ruta que propone Pensar Agro. Estamos a puertas de una nueva administración, estamos a puertas de una nueva legislatura y por lo tanto tenemos que aprovechar esta oportunidad no solamente para presentar un listado de buenas intenciones, sino que también para poder proponer, como decíamos al comienzo de esta presentación, metas que sean alcanzables en el ojalá corto y también mediano plazo. Y un ejemplo de esas metas concretas o específicas pueden ser, por ejemplo, plazos para la modernización y el fortalecimiento de Achipia, la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria. Otra meta específica puede ser mayor riego tecnificado o aumentar la superficie de riego tecnificado entre agricultores de la pequeña agricultura, familiar campesina especialmente. Lo otro que también es importante considerar es avanzar en soluciones que permitan acelerar los procesos de registro de moléculas fitosanitarias que son insumos esenciales para la producción de alimentos. Y finalmente, una agenda legislativa concreta que se haga cargo de los temas pendientes que tenemos en materia de propiedad intelectual y cómo podemos abordar el comercio ilícito no solamente enfrentándolo como delito, sino que también enfrentándolo como lo que es, una economía criminal. Y por lo tanto, pareciera que en ese caso, tal como ocurrió con la ley de robo de madera, la clave consiste justamente en echarle a perder el negocio a quien roba insumos o productos agropecuarios. Llevamos décadas construyendo prestigio, construyendo reputación, construyendo mercados y innovando en nuestros campos. Por lo tanto, con la consideración de estas ideas, fuerzas que seguramente compartimos con todos ustedes, con algunos matices más o algunos matices menos, podemos seguir trabajando en algo que siempre ha caracterizado a la agricultura de este país, que es el trabajo público-privado entre los agricultores y quienes están a cargo de la agricultura desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Y si alguna vez lo dudamos, pensemos en lo esencial. La agricultura es la piedra angular de nuestra vida en común. Sin ella la seguridad alimentaria no existe, el desarrollo se concentra y los campos se vacían, quedando en la más pobreza el mundo rural, o sea, acrecentando además la brecha que hay de pobreza versus el mundo urbano, ¿verdad? Con ella, con una agricultura fuerte, podemos descentralizar Chile, podemos innovar, exportar y llenar de oportunidades esos campos para esas comunidades y toda nuestra sociedad. Por último, a lo que los invitamos hoy es a encender de nuevo el motor y volver a crecer. Volvamos a creer que podemos hacerlo, volvamos a crecer, volvamos a poner al agro en el lugar que le corresponde, al centro de la conversación del futuro sostenible de Chile. Y recordemos siempre que pocos sembramos, pero todos comemos. Así de importante es la agricultura. Muchas gracias.